La pancreatitis aguda es una enfermedad que causa al menos 200.000 hospitalizaciones a nivel global al año. Su síntoma principal es el dolor intenso de aparición abrupta en el mesogastrio o en el epigastrio, que además se irradia a ambos flancos del abdomen como en forma de un cinturón o correa. También puede verse asociada con náuseas y vómitos y especialmente se exacerba cuando se ingiere alimentos copiosos o alimentos ricos en grasas. Yo soy el doctor Israel Delgado, médico cirujano especialista en cirugía general, y acompáñame en este video donde hablaremos de pancreatitis aguda en forma rápida, didáctica y fácil de entender. Para empezar a hablar de pancreatitis aguda, comencemos por su definición. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas causada por una lesión o injuria pancreática, específicamente al componente glandular o componente acinar. Lo característico de esta lesión o proceso inflamatorio es que en la mayoría de los casos es autolimitado y no causa pérdida de la función exocrina o endocrina del páncreas. Recordemos que el páncreas tiene dos funciones, una función exocrina que es la de producir las secreciones o jugos pancreáticos que ayudan a digerir los alimentos. Estas enzimas son como la lipasa, la tripsina y la amilasa. Además, el páncreas tiene una función endocrina, la cual se encarga de producir la insulina y el glucagón. En contraste, la pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio progresivo que causa pérdida de la función endocrina y exocrina del páncreas y además causa pérdida del tejido pancreático. Las consecuencias de esta pérdida de tejido pancreático en la pancreatitis crónica son irreversibles y esto es lo que la separa una de la otra. Sin embargo, hablaremos de la pancreatitis crónica en otro video, ya que esta es una entidad totalmente distinta a la pancreatitis aguda. ¿Cuál es la incidencia de la pancreatitis aguda? Como mencioné en la introducción de este video, solamente en los Estados Unidos la pancreatitis aguda causa de 200.000 a 300.000 hospitalizaciones por año. Esto se traduce a una incidencia de 5 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. Y en la última década, la incidencia de pancreatitis aguda no ha hecho más que aumentar debido a la epidemia de la obesidad, de hábitos malos de salud, sobre todo al excesivo consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y al consumo excesivo de alcohol. La mortalidad de la pancreatitis aguda es baja, es de aproximadamente del 1%. Sin embargo, en casos de pancreatitis aguda severo, la mortalidad se incrementa hasta un 30% de los casos, en los casos donde hay falla multiorgánica persistente. ¿Cuál es la etiología o causa de la pancreatitis aguda? Existen muchísimas causas de pancreatitis aguda. Sin embargo, los cálculos biliares y el exceso de alcohol representan aproximadamente el 80% de las causas de pancreatitis aguda. Podemos clasificar las causas de la pancreatitis aguda como pancreatitis litiásicas, es decir, las que son causadas por cálculos en la vía biliar o también llamada pancreatitis biliar, y pancreatitis alitiásicas, aquellas que no son causadas por cálculos, dentro de las cuales por orden de frecuencia tenemos el exceso de alcohol, la hipertrigliceridemia, es decir, triglicéridos altos en la sangre, hipercalcemia y también el consumo de fármacos tóxicos que veremos más adelante. Hasta el 10% de las pancreatitis agudas alitiásicas son idiopáticas. Esto quiere decir que no se conoce la causa en el 10% de las pancreatitis agudas. Sobre la pancreatitis aguda litiásica o la pancreatitis aguda biliar, podemos decir que presenta el 35 al 40% de todos los casos de pancreatitis y se dice que aproximadamente el 8% de las personas que sufren de colelitiasis, es decir, de cálculos en la vesícula, presentará pancreatitis en algún momento de su vida. De hecho, para los estudiantes que están viendo aquí el canal, existe una mnemotecnia para recordar los factores de riesgo principales para la colelitiasis, la cual es conocida como las 4 Fs de la colelitiasis o litiasis vesicular. Estas 4 Fs son, la primera, todas vienen en inglés, female, de mujer, fat, de gordura u obesidad, 40,
es decir, un paciente en la cuarta década de la vida, y fertile, de paciente con fertilidad, que tenga al menos un hijo. Entonces, para recordar que si usted ve una paciente gordita, una mujer entre los 40 años y que tiene paridad, muy posiblemente esta paciente tenga colelitiasis, es decir, cálculos en la vesícula. Y esta paciente o este paciente con estas características tiene mucho chance de presentar pancreatitis aguda litiásica si consulta a la emergencia con intenso dolor en el epigastrio que se irradia a ambos flancos, y además de esto presenta náuseas, y todo este episodio fue desencadenado después de tener una ingesta copiosa de alimentos ricos en grasas como comida rápida, hamburguesas, perros calientes, hot dogs, tacos. Nunca olvidar que estos pacientes debutan de esta forma. La pancreatitis biliar o litiásica es más común en las mujeres, y la pancreatitis alcohólica, que representa el 30% de los casos, es más común en los hombres. Dentro de los fármacos tóxicos más relacionados para desarrollar pancreatitis tenemos la azatriopina, el cual es un inmunomodulador usado en pacientes que tienen artritis reumatoide. Tenemos también la mercaptopurina, el cual es un inmunosupresor usado en pacientes que tienen leucemia linfocítica aguda, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Además, otro fármaco bastante conocido que causa pancreatitis es el ácido valproico. Este fármaco es usado para tratar los ataques de epilepsia. Entonces sabemos que si tenemos un paciente que consume algunos de estos medicamentos y presenta la clínica clásica de dolor intenso en el epigastrio, podemos estar ante un caso de pancreatitis aguda alitiásica inducida por fármacos que son tóxicos al páncreas. Otra de las causas de pancreatitis aguda son aquellas después de procedimientos como la CPRE. Vienen sus siglas colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y una de las complicaciones de este procedimiento es que el paciente desarrolle pancreatitis aguda. Existen también pancreatitis autoinmunes. Están también las idiopáticas, es decir, las que no tenemos una causa establecida, e incluso también tenemos pancreatitis postraumáticas. ¿Cuál es la fisiopatología de la pancreatitis aguda? Es decir, cómo se instaura y se desarrolla la enfermedad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pancreatitis biliar o la pancreatitis litiásica y la pancreatitis alitiásica comparten algunos mecanismos fisiopatológicos. Lo que tienen fisiopatológicamente en común la pancreatitis litiásica con la pancreatitis alitiásica es que en ambos va a haber una injuria del tejido glandular pancreático generada por la extravasación de los jugos pancreáticos y la autodigestión del mismo páncreas. En mi caso, les voy a explicar la fisiopatología de la pancreatitis biliar, es decir, de la pancreatitis litiásica, la que es causada por cálculos, la cual es una entidad patológica que enfrento frecuentemente en mi profesión. Lo que pasa en la pancreatitis biliar es que algunos de los cálculos que están en la vesícula migran a través del conducto cístico hacia el colédoco y luego hacia la ampolla de Vater. Recordemos que la vía biliar principal está comunicada al final en la ampolla con la vía pancreática. Ellas se juntan, y al haber una obstrucción que puede ser parcial o total de este conducto pancreático, se incrementa la presión en este conducto y empieza a haber reflujo de bilis y de jugos pancreáticos hacia la vía pancreática, hacia el conducto de Wirsung. Este aumento de presión y de reflujo biliar hacia la vía pancreática causa una acumulación excesiva y un éxtasis de bilis y de jugos pancreáticos. En condiciones normales existe una enzima que se llama enzima inhibidora de la tripsina. La tripsina es una enzima de los jugos pancreáticos encargada de digerir las proteínas. Al haber un reflujo de bilis y de jugos pancreáticos por la vía biliar hacia el páncreas, existe un éxtasis biliar o acumulación de bilis, los cuales sobrepasan la capacidad de esta enzima inhibidora de la tripsina, que es la que protege al páncreas de autodigerirse. Al perder esta enzima su capacidad de proteger al páncreas, los jugos pancreáticos empiezan a digerir el tejido glandular del páncreas y a instaurarse la pancreatitis aguda, con todo el daño subsiguiente que explicaremos a continuación.
¿Cómo se realiza el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Como en la mayoría de los casos médicos, la anamnesis, el examen físico, la historia de la enfermedad nos da el 90% de la sospecha clínica. Y en los casos de pancreatitis aguda, como comentamos anteriormente, la clínica característica es un dolor intenso que se presenta en el epigastrio o mesogastrio y que se irradia a ambos flancos del abdomen, incluso a la espalda y región interescapular, y el paciente refiere que tiene una molestia irradiada en forma de cinturón o banda alrededor del abdomen. Esta sintomatología se exacerba cuando el paciente come, y sobre todo comidas ricas en grasas. También la pancreatitis aguda se caracteriza porque el paciente presenta muchas náuseas y muchos vómitos. Si tenemos un paciente con esta clínica, podemos tener la sospecha de que estamos en un cuadro de pancreatitis aguda. Para el diagnóstico paraclínico o por exámenes de laboratorio, solamente se necesita tener la evidencia de hiperamilasemia o hiperlipasemia. ¿Qué es esto? Niveles de amilasa o de lipasa 3 veces por encima de su valor normal, y con esto podemos establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda, independientemente de su causa, si es litiásica o alitiásica. Un dato clínico a recordar sobre los niveles de amilasa y de lipasa es que estos tienen un comportamiento muy característico. La amilasa se eleva primero que la lipasa y alcanza su pico de valor máximo entre las primeras 24 y 48 horas y después desciende y puede incluso retornar a valores normales. Por su parte, la lipasa se eleva un poco después, alcanza su pico entre el segundo y tercer día después de los síntomas iniciales y puede permanecer elevada hasta 7 u 8 días después de los síntomas iniciales. Entonces, si tenemos en la emergencia un paciente con amilasa normal pero lipasa elevada, podemos inferir que este paciente ya tiene al menos unos 3 días o 4 días con dolor de pancreatitis aguda. Y esto pasa sobre todo en pacientes que tienen el dolor el fin de semana, un jueves o un viernes, después de haber ingerido alcohol o de haber comido comida rápida y deciden no ir a la emergencia y sino que pasar su fin de semana tranquilos en su casa, aguantando el dolor, y después llegan un lunes o hasta un martes a la emergencia con el dolor persistente. Entonces, en este caso, la amilasa se eleva primero, hace un pico a las 48 horas y luego desciende, pero la lipasa se eleva, alcanza su pico en el segundo a tercer día y puede permanecer elevada hasta por lo menos 8 días. Los niveles de amilasa y lipasa elevados son útiles para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda. Sin embargo, estos valores no son referencia para el pronóstico o para el seguimiento. Para el pronóstico de pancreatitis aguda tenemos otros marcadores que veremos a continuación. Y para el seguimiento también se piden otros estudios paraclínicos y de diagnóstico que incluyen el ultrasonido e incluso la tomografía abdominal. ¿Cómo podemos entonces clasificar a la pancreatitis aguda? Además de su agente etiológico en si es pancreatitis litiásica o alitiásica, la pancreatitis aguda también se clasifica dependiendo del daño sistémico que haga en el organismo. Para esta clasificación usamos la clasificación de Atlanta, la cual se instauró por primera vez en el año 1992 y luego fue revisada y actualizada en el 2012. La pancreatitis aguda, según la clasificación de Atlanta, divide la pancreatitis en pancreatitis edematosa intersticial y además en pancreatitis necrotizante. Además de esto, la clasificación de Atlanta también nos permite clasificar a la pancreatitis según su severidad en pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente severa y pancreatitis aguda severa. Como les comenté anteriormente, para determinar la severidad de la pancreatitis aguda se necesita comprobar si hay disfunción orgánica o complicaciones locales. En la pancreatitis aguda leve hay ausencia de complicaciones locales, de complicaciones sistémicas y de disfunción de órganos y sistemas. En la pancreatitis moderadamente severa existen complicaciones locales que pueden estar acompañadas o no de disfunción orgánica. Sin embargo, para que sea pancreatitis moderadamente severa, esta disfunción orgánica no debe extenderse más allá de 48 horas. En la pancreatitis aguda severa existe disfunción orgánica
que persiste por más de 48 horas y que afecta a 1, a 2 o más órganos y sistemas. Pero, ¿qué escalas usamos en pancreatitis aguda para cuantificar, medir esta disfunción de órganos y sistemas? Existen muchísimas escalas, como la escala de Apache, los criterios SOFA y también los criterios de Ransom. Sin embargo, una de las más usadas en la práctica clínica por su rapidez, ya que permite evaluar el paciente en las primeras 24 horas y predecir su mortalidad, es el score de BSAP. Por sus siglas en inglés, cada una de estas letras tiene un significado. Son 5 variables y por sus siglas en inglés, la B viene del BOOM, que representa al nitrógeno ureico en sangre. Se le asigna un punto si este es mayor de 25 miligramos sobre decilitros. La letra I representa alteración del estado mental, por sus siglas en inglés. La letra S corresponde al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, y para que se le asigne un punto debe existir al menos 2 criterios de SIRS. La A viene de age y se le asigna un punto al paciente si tiene una edad mayor de 60 años. La P viene de pleural effusion o efusión pleural, es decir, derrame pleural. Y para ver esto solamente necesitamos hacerle una radiografía de tórax a un paciente y si está presente derrame pleural le asignamos un punto. Sobre las complicaciones y el tratamiento en pancreatitis aguda hablaremos en la segunda parte de este video en aras del tiempo. Espero que les haya gustado la información y el repaso del tema y si tienes alguna duda por favor déjame en los comentarios y con gusto las respondo. Dale like y comparte con un amigo o familiar si te pareció útil esta información. Yo soy el Dr. Delgado, nos estamos viendo.